Hola chicos, Eh, un gusto poder comunicarme con ustedes con todas las peripecias que hemos tenido en este inicio de clases. Yo les contaba, yo soy la doctora Ana María Españolo, abogada, y en la Cátedra de Derecho Privado 2 hemos tenido el inconveniente este año, como les contaba yo en Econet, que el profesor asociado se jubiló el año pasado, y por lo tanto, bueno, me ha tocado hacerme cargo de parte de esto, sobre todo en los exámenes, en los últimos exámenes. Y ahora yo estoy con una licencia por cuidado de familiar enfermo, y bueno, entonces, como no quería que perdiéramos más clases realmente por todas estas peripecias, que ya la otra semana vamos a poder hacerlo presencial, eh, quedé también ahí, les comuniqué que les iría grabando las clases, iríamos grabando por lo menos clases para poder ir avanzando en esta materia, que por cierto es larga. Bien, entonces, hoy tendríamos clases de 6 a 8, y vamos a hacer entonces ahora una grabación, y lo que les voy a comunicar también en el grupo de WhatsApp, que les pido por favor que que se unan todos ahí, porque ahí hacemos todas los contactos más rápido. Cualquier problema que tenemos, nos comunicamos por ahí, incluso con los exámenes mismos. Eh, Bien, las fechas de los exámenes, forma de hacerlo, eh, bueno, y cualquier otro, los links de enlace en el caso que tuviéramos, como en este caso. El sábado quería que hiciéramos en la mañana un Zoom, pero sincrónico, es decir, que nos pudiéramos comunicar, porque creo que ustedes el sábado a la mañana no tienen clase. Entonces, el sábado a la mañana, eh, puede ser de las 9:30 a las 10:30, que nos comuniquemos por el Zoom o por Meet, y eh, ahí, bueno, hagamos clases sincrónicas, incluso cualquier duda que tengan de esta que vamos a hacer ahora, ¿sí? Bien, quería contarles en principio entonces que en esta materia es muy importante que tengan, además de la bibliografía que figura en el programa, es muy importante que tengan lo que son las guías de estudio, que son las guías de estudio como esta, ¿sí? Las guías de estudio que son las guías de estudio del Código Civil y Comercial, que serían, en este caso sería la guía de obligaciones civiles y comerciales, la guía de contratos, la guía de estas dos, y la guía de sociedades, ¿sí? Eh, que son muy importantes que las tengan a los efectos de, estas están muy claras, muy precisas, con ejemplos, además del resto de la bibliografía que puedan tener, que en estas se asienten mucho en el estudio de la materia. Tienen cuadros sinópticos muy importantes para que les aclaren. Hay cosas que por ahí son muy parecidas y que esto se los aclara muchísimo. Y lo que sí les digo es que tienen que ser siempre las obligaciones que digan programa desarrollado en la materia conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, que son las que realmente valen, porque todas las anteriores, que son las anteriores al 2015, son aquellas que tenían con el código viejo, ¿sí? Habían dos códigos, un código civil y un código comercial. En esta está el Código Civil y Comercial unificado. Casi todas las guías de estas son del 2018, también van a estar o sea, en el programa. Eh, Además de esto, entonces, muy importante que los tengan. Yo he visto en el kiosco, en el kiosco que está a la vuelta de la facultad, por la calle por calle España, al 69. Yo los dejé, el año pasado los dejé para estar segura de que tenían los nuevos, los dejé con los códigos 2012 y 2013. El que no he verificado es el de sociedades. Ustedes fíjense que diga Código Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo a esto. Y creo que también lo han hecho los chicos del centro de estudiantes o demás, creo que también lo tienen, el material, también tienen, para poder tenerlo, ustedes en la compu.
Esto sí me importa mucho y varios trabajos que vamos a hacer los van a hacer usando esas guías, trabajos prácticos. Bien, entonces con respecto a esto, el concurso, como les digo yo, del otro profesor va a estar, se está tramitando, o sea que, no sé, dentro de poco tiempo tendremos completa la cátedra para poder continuar, poder darles la clase, la materia con los dos profesores que corresponden, pero mientras tanto vamos a tratar de ir haciendo esto que estamos diciendo. Em, Bien, para empezar hoy vamos a empezar con la parte que es la parte de obligaciones, que es la parte derecho de las obligaciones, ¿sí? Derecho de las obligaciones, que en el programa está como parte segunda, derecho de las obligaciones y de los contratos. Primero habla de las obligaciones y de los contratos, y lo hago así porque realmente la primera parte, que es toda la parte de los empresarios, toda la parte de lo que serían los empresarios, eh, el empresario y las obligaciones del empresario y demás, implican obligaciones, implican contratos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan antes el tema de las obligaciones y los contratos, antes de que entremos en el material de los empresarios, en sí, con todas las obligaciones que tienen en particular, que es todos los empresarios en el derecho privado patrimonial del régimen argentino, del Código Civil nuestro. Bien, y también vamos a tener al final la parte final, que son todas las partes de sociedades, que es muy interesante, porque cualquier empresa, cualquier profesional y demás, se unen con sociedades a los efectos de realizar actividades comerciales, empresarias, profesionales, pero hay que saber cuál elegir, de qué tipo y qué corresponde para cada una. Entonces, vamos a empezar con lo básico, que es el tema de las obligaciones. Este tema vamos a ver porque en principio parece abstracto, pero a la medida que ustedes van buscando y van teniendo los ejemplos, cambia fundamentalmente. Las obligaciones van a ser muy importantes porque van a nacer las obligaciones. Las obligaciones es un vínculo jurídico que va a relacionar a un deudor con un acreedor. ¿Quién no sabe quiénes son deudores y quiénes son acreedores? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que exigirles a cada uno? Entonces, en función de eso, vamos a ver qué cosas, qué obligaciones se pueden generar a partir de lo que establece el código. Y vamos a tener en cuenta que van a haber obligaciones. En el principio de los tiempos se hablaba de obligaciones de pagar, ahora se hablan de obligaciones de dar, ¿sí? Dentro de las cuales sería pagar, de hacer y de no hacer, de dar, de hacer y de no hacer cosas. Entonces, en función de esto vamos a ver cuáles son este régimen jurídico de las obligaciones que decimos. El régimen jurídico, un vínculo jurídico, tiene que ver el vínculo, la relación, el vínculo o la relación tiene que ver precisamente el vínculo entre la relación entre un deudor y un acreedor, la relación que tienen ambos. Y el tema de que sea jurídico va a tener que ver con el tema de que está eh, regulado por el derecho, por eso es jurídico. Vamos a ver que el código que se dicta en el 2015 va a tener una característica muy importante, que va a tener una definición de las obligaciones. Esa definición es fundamental, cosa que antes no regía, porque va a establecer cuáles son los requisitos para que existan las obligaciones. Entonces, vamos a compartir este PowerPoint que yo les voy a pasar ahora y lo voy a compartir. Quiero decirles que se los voy a dejar, por supuesto, en Econet junto con esta grabación, y que está modificado, el PowerPoint que yo había dejado en Econet del año pasado, lo he modificado en varias cosas, así que tengan en cuenta este último que les estoy dejando. Bien, vamos entonces a compartir pantalla, y vamos a ver el tema entonces de las obligaciones. Entonces, vamos a ver que en el Código Civil ustedes han tenido ya, recuerden que estamos hablando de derecho privado, ustedes han tenido derecho privado 1, y en derecho privado 1 han tenido las nociones generales del derecho, y acá continuamos precisamente con ellas. En derecho privado 2, después van a tener derecho privado 3, que es todo lo que se refiere a las relaciones de las personas entre sí. Vamos a ver que en este libro, este es un libro tercero del Código Civil y Comercial,
¿Y qué habla? En el título primero habla de las obligaciones en general, después habla de las disposiciones generales y las acciones y garantías comunes de los acreedores. Directa, subrogatoria y garantía común. Esto es lo que vamos a ver hoy, esta primera parte. Después vamos a seguir con las clases de obligaciones, seguramente el sábado. Entonces, vamos a ver primero, entonces, como les decía yo, cuál es el vínculo que decíamos que surge, el vínculo que surge de derecho que va a obligar, constreñir también se dice, a pagar, a hacer algo o abstenernos de hacer algo, sería el concepto genérico de obligación. Ahora vamos a ver qué dice el código en el artículo 724, va a establecer esta definición que les digo que antes no existía y que ahora sí existe. Primero es que la obligación es una relación jurídica, ya dijimos que relaciones por el vínculo entre el deudor y el acreedor, y jurídica porque está regulada en el derecho, sin ninguna duda está regulada en el derecho. En virtud de la cual el acreedor, ven que ya aparece ya directamente la figura del acreedor, el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Recuerden que acá decimos, el derecho de exigir, acá aparece, hay dos sujetos, tenemos el sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. ¿Y qué es lo que surge primeramente? Que la ley le va a dar, nuestra ley, en esto que estamos viendo en el Código Civil y Comercial, le va a dar la posibilidad al acreedor de exigirle que el deudor cumpla con lo que pactó. Entonces dice acá, el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación, la prestación acá hablamos que podía ser de dar, sumas de dinero, de hacer alguna cosa o de no hacer otra, destinada a satisfacer un interés lícito. ¿Y a qué se refiere cuando habla de un interés lícito? Se refiere a un interés que, o sea, la obligación nunca podría ser una obligación que esté protegida por el derecho, nunca podría ser, por ejemplo, una obligación por la cual se hiciera un contrato, por ejemplo, para la compra de drogas, a los efectos de hacer tráfico de drogas, o que se pudiera hacer, no sé, alquilar una casa habitación para que se establezca allí también una casa de venta de drogas, de contrabando, de ejercicio de la prostitución. O sea, no habría manera que el interés tiene que ser absolutamente lícito, tiene que ser legal. Y ante el incumplimiento, ¿sí? O sea, el derecho lo va a proteger siempre y cuando sea lícito. Y ante el incumplimiento del deudor, a obtener forzadamente la satisfacción de su interés. A obtener forzadamente, fíjense lo que estamos diciendo y vamos a ver qué cosas hace la ley para que sea forzadamente pueda reclamar esto. O sea, porque el pago va a poder ser, el pago, el cumplimiento de la obligación va a poder ser voluntario o va a poder ser forzado. Vamos a ver más adelante cómo es este tema de ser forzado. Los requisitos que tiene, sí, fíjense el artículo siguiente, dice que la prestación que tiene que cumplir el deudor, que constituye el objeto de la obligación, la prestación constituye el objeto de la obligación. Esto tiene que ver con la causa de la obligación, con la causa de la obligación. No hay una obligación que no tenga causa. Por ejemplo, un contrato. Si yo tengo un contrato, hago un contrato de compraventa, ¿sí? Va a ser el origen de la obligación del comprador y el origen de la obligación del vendedor. Uno de entregar la cosa y la otra de pagar por ella el precio. Entonces, si fuese, por ejemplo, el tema de un contrato, si fuese el tema del origen de una responsabilidad civil, por ejemplo, por un accidente de tránsito, en un accidente de tránsito que hay que responder por los daños, el culpable responder por los daños que se ha causado en el vehículo, en la persona, surge también una obligación. Y cuando una persona se compromete a donar algo, por ejemplo, una persona se compromete a donar un bien de su patrimonio y lo hace legalmente, está obligado también a cumplir. O sea que vamos a ver que eso estamos hablando que el objeto sería la causa por la cual se obliga una de las partes. Fíjense que es amplísimo el panorama.
Entonces dice, requisito de la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible. O sea, yo no puedo hacer un contrato, decir que le voy a dar a alguien la luna, porque es materialmente imposible y jurídicamente, si es ilícito, no puedo. Lícita, determinada o determinable. Es decir, puedo establecer una obligación que sea en, en dólares, pero que se pagará al cambio del día, el cambio en que valga el dólar del día en que se haya establecido la fecha de pago de esa obligación. Entonces, quiere decir que ahí no está determinada claramente, pero es determinable. Tengo que esperar a ese día y ver cuál ha sido el valor que ha tenido el dólar para poder pagar. Entonces es determinable. Y susceptible de valoración económica, es decir, que siempre tenga un valor económico, lo que nos interesa en las obligaciones. Que tenga una valoración económica, lo podamos equiparar a un valor dinerario. Y fíjense acá algo que podría traer dudas, cuando digo un valor económico y después digo, y debe, cuando yo digo debe, es obligatorio, cuando digo puede, es que puede que sí, como que puede que no, es optativo. Acá dice, y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Entonces, cuando yo digo un interés patrimonial o extrapatrimonial, patrimonial y valoración económica, entendemos perfecto los dos, ¿sí? Tiene que ver con el patrimonio, los bienes de las personas y deudas de las personas, pero extrapatrimonial, ¿cómo es? Y nosotros podríamos poner el siguiente ejemplo. Podríamos decir que corresponde a un interés patrimonial, por ejemplo, un contrato de alquiler que hace una persona para, para establecer allí un local para ejercer su actividad comercial. O sea, para realmente realizar su actividad económica. Y diferente es cuando yo estoy haciendo un alquiler, ¿sí? Alquilo una casa para descanso, simplemente porque quiero descanso en un determinado tiempo, en un lugar, quiero alquilarla para descanso. Es un interés extrapatrimonial, pero es un interés que tiene una valoración económica. ¿Por qué digo que tiene una valoración económica? Porque si no se cumple la obligación, nosotros vamos a hablar, que ya lo vamos a ver enseguida más claramente en esto forzado que les digo, que si no se cumple, por ejemplo, el lugar que yo decía, alquilo algo, un lugar para descansar, si no se cumple, puedo reclamar judicialmente una indemnización. Es decir, el cálculo de qué cosa podemos calcular realmente un valor que tenía para mí descansar en mi salud o en el trabajo que he dejado y demás por esto. Entonces siempre vamos a tener que existe, aunque sea un interés extrapatrimonial, siempre va a poder ser establecida una indemnización para cubrirla, en el caso de que no se cumpla. Entonces, es aquella relación jurídica, en realidad puede ser relación entre deudor y acreedor, jurídica, porque está el derecho, está regulada por el derecho, en virtud de la cual una persona determinada, llamada deudor, está vinculada a un comportamiento patrimonialmente valorable para satisfacer un interés, aunque no sea patrimonial, como dijimos acá, interés extrapatrimonial, de otra persona determinada llamada acreedor, que tiene el derecho al comportamiento por parte de la primera. Entonces, esto es muy importante que les quede, que quede claro, que tiene que ser material y jurídicamente posible, tiene que ser lícito, que sea determinado o determinable, que sea susceptible de valoración económica y que debe corresponder siempre a un interés patrimonial o extrapatrimonial. Claramente. Bien, vamos a ver cuál es el elemento de las obligaciones. En el elemento de las obligaciones vamos a ver que, ya dijimos la definición, vamos a ver los elementos, cuáles son los componentes que son necesarios para que exista esa relación jurídica que llamamos obligación. Entonces vamos a tener los sujetos, el objeto y la causa. Los sujetos, el objeto y la causa. Los sujetos está claro, como lo hemos dicho recién, va a ser un sujeto activo, que va a ser el acreedor de la relación, el sujeto pasivo de la relación, que va a ser el deudor, acreedor y deudor. El objeto va a ser un tipo de prestación, como dijimos, que podía ser una obligación de dar cosas, vamos a ver qué tipo de cosas, de dar, de hacer algo o de no hacer. Bien,
Y la causa, vamos a ver la causa, va a tener que ver con cuál es el hecho que va a originar, ¿sí?, la existencia de la obligación. ¿Cuál es el hecho que lo va a originar? Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de causas. Vamos a tener la causa fuente y la causa fin. En la causa fuente es el hecho que da origen a la obligación. Es un elemento esencial porque no se concibe que una obligación exista porque sí, sin depender de un hecho que le dé origen. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que en nuestro derecho no hay obligación sin causa fuente. No existe eso. ¿Y qué puede ser? Como habíamos dicho antes, por ejemplo, va a ser el origen de una obligación, el contrato, un contrato de compra-venta, un contrato de alquiler. Responsabilidad civil, esto que les decía yo, el origen de que yo soy responsable, por ejemplo, en el caso de una persona es responsable en el caso de un accidente automotor, ¿m?, y que es culpable de reponer y reparar. Todo el que causa un daño a otro debe reparar lo que ha hecho por nuestro derecho, tiene la obligación de reparar. Entonces, esa sería la responsabilidad civil que originaría la obligación de indemnizarle todos los daños al vehículo, por ejemplo, o a la persona. Operaciones, medicamentos, taller. Y voluntad unilateral, como decíamos, el caso de una persona que quiera realizar una donación, que se compromete a realizar una donación. Si lo ha hecho legalmente, bueno, están todas las obligaciones para poder exigirle esto. Y después tenemos la causa fin. La causa fin es la finalidad que las partes tuvieron en cuenta al celebrar el contrato. Por ejemplo, en cada una vamos a ver que tanto el sujeto activo, es el acreedor o el deudor, van a tener una causa fin distinta. Si nosotros ponemos como ejemplo un contrato de compra-venta, vamos a ver que el vendedor lo que quiere es recibir el precio por lo que vende. Esa es su causa fin. En cambio, el comprador lo que quiere es recibir la cosa que compró en propiedad. Entonces vemos que las causas fines, cada uno tiene una causa fin. Y recordemos que en la causa fuente no hay en nuestro derecho una obligación sin causa fuente. Si no se puede justificar la causa, no va a existir obligación. Bien, entonces, acá volvemos a repetirlo, la causa fuente, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho que sea idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y vamos a ver entonces que, si esto yo necesito la existencia de una causa, bueno, ¿cómo la pruebo? En derecho decimos, bueno, ¿cómo lo pruebo? La prueba de la existencia de la obligación va a ser la presunción de una fuente legítima. Y vamos a ver que, como decíamos nosotros, que la existencia de la obligación no se presume, pero, ojo con esto, si yo tengo que interpretar, ¿sí?, hay muchos casos en que nosotros tenemos que interpretar si realmente algo existió o no, si esa causa fuente existió o no, ¿sí? Y si existió, ¿cuál fue la extensión de la obligación? ¿Cuál fue? No es lo mismo que yo me haya obligado a pagar 100.000 pesos que a 1.000.000. Entonces, la interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación, vamos a ver que es restrictiva. ¿Qué significa restrictiva? Bueno, vamos a ver nosotros que tenemos en el derecho muchos principios que son restrictivos y que tienen que ver, estos principios restrictivos, con el hecho de que, por ejemplo, en el derecho penal, nosotros decimos que en romano se dice la frase in dubio pro reo, en la duda se está en favor de la persona a la cual se la acusa de un delito. Esto es por la razón por la cual en muchos casos no hay, uno se enoja porque si la justicia lo ha dejado libre, no ha pasado nada, y es que los jueces tienen la regla esta de que si no se consiguió probar totalmente un hecho, en la duda tienen que dejarlo libre por el principio de inocencia. Si todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Si tengo dudas en la prueba, bueno, esta va a ser la consecuencia. En la duda en favor de la persona a la cual se está juzgando por un delito. En el derecho laboral, vamos a ver que también hay otra parecida, que es el indubio pro operario, otro principio que significa que en la duda se está a favor del trabajador. Del operario sería el trabajador, el que está en relación de dependencia. No de la parte empleadora, sino de la parte del empleado. Si hay duda en un juicio laboral,
se va a estar siempre a favor del, normalmente lo que se piensa es el más débil. Bien, entonces acá, en nosotros, en el tema de las obligaciones, vamos a tener un equivalente a esto que se llama el favor, el principio de favor de vitoris, estamos diciendo el favor de vitoris, en favor del deudor, quiere decir, en la duda, a favor del deudor. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando tengo la prueba, necesito una prueba que existe la obligación. Está bien. Se busca la prueba, se consigue una prueba, pero una prueba que no es contundente en cuanto si existió o no, o sí es contundente en cuanto a que existió, pero no en cuánto fue el monto, si fue, como les digo yo, 100.000 o fue 1.000.000. Entonces, frente a esto, vamos a ver que la interpretación restrictiva va a decir que en esa duda se va a aplicar aquella que sea más favorable para el deudor, siempre, en un principio. Entonces, prueba la existencia de la existencia de la obligación no se presume, tengo que probarla. Pero si hubiese alguna duda en cuanto a que existió, ¿sí? En la duda se va a estar a favor del deudor en que no existió. Pero si se probó que existió, pero no se sabe cuánto ha sido la extensión de aquello a lo que se obligó, se va a estar a lo menor, a la parte, a la obligación menor de la que se podría tener duda. Eso es una interpretación restrictiva. Ahora, probado esto, la existencia de la obligación y ver el tema en cuanto a la interpretación, si es restrictiva, cómo queda, si se prueba eso, se presume que nació de una fuente legítima, mientras no se acredite lo contrario. O sea que si nació de una fuente legítima, quiere decir que partió de algo que era lícito, la fuente legítima era lícito, salvo que se pruebe lo contrario. Como les digo, bueno, un contrato totalmente permitido o cualquier otra relación. Bien, vamos a continuar. También tenemos acá, y que nos pide el programa, principios también que rigen el derecho de las obligaciones, así como tenemos el principio del favor debitor y la duda en favor del deudor, también tenemos el deber moral y la buena fe. El deber moral es cuando se entrega voluntariamente, ¿sí? En cumplimiento de una, no puedo decir obligación, antes se llamaba esto obligación natural, pero se cambió el nombre por deber moral, porque si digo obligación, la obligación trae como consecuencia que puede ser exigida forzadamente a través de la justicia y de la ley. En cambio, se cambió esto por deber moral, porque es algo que las personas han entregado voluntariamente porque tenía un deber moral para cumplir, es decir, tenía una deuda, en realidad tenía una deuda con esa persona, pero por ejemplo puede ser que esa deuda haya prescripto. ¿Ustedes vieron algo de prescripción? La prescripción significa que todo en el derecho termina después de pasado un tiempo. Si el titular del derecho no ejerce todas las posibilidades que le da la ley y las posibilidades que le da la justicia, con la justicia civil, laboral, penal, justicia de faltas, contravencional, de menores, justicia de todo tipo, defensores oficiales, etcétera, etcétera. Si no ejerce el derecho, el que no ejerce el derecho lo pierde. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. No tengo todo el tiempo del mundo para reclamar algo. Recuerden siempre esto. No tengo todo el tiempo del mundo para reclamar algo. Tengo un tiempo y la ley va a establecer en cada cosa, en cada obligación va a establecer cuándo prescribe una determinada obligación, una determinada acción. Incluso prescriben los delitos penales. Ustedes habrán escuchado que algunas personas las dejan libres porque su delito, la justicia no lo encontró y mientras el delito prescribió. Mientras tanto el delito prescribió. Entonces, también la justicia tiene la obligación de encontrar a las personas para poder juzgarlas antes que el delito prescriba, que es el mismo tiempo que sería, que tiene como pena fijada en el código. Entonces, por ejemplo, una deuda de juego. Entonces, lo entregado, primero, la característica que tiene el deber moral, que es que existe un deber moral, existe una obligación, una deuda, ¿sí? No vamos a llamar tema de obligación, volvemos a lo mismo, que no puede ser de ninguna manera exigida forzadamente, como todas las demás protegidas por el derecho, y que
como existía el deber moral, es irrepetible. O sea, no puedo decir, mire, la verdad que yo le pagué a usted, pero en realidad estaba prescripta la obligación, así que devuélvame la plata. Eso no es posible, ¿sí? Desde el momento en que se pagó algo que había realmente un deber moral que lo justificaba, no puede pedirse que se lo devuelva, de ninguna manera. Entonces, características que tenemos que se pagó voluntariamente, porque no hay ejercicio forzado, en cumplimiento de un deber moral, es irrepetible. Si lo pagó, no puede pedir que se lo devuelva cuando se da cuenta que no es una obligación que pueda ejecutarse forzadamente. Y que por lo tanto no puede forzarse su cumplimiento. Por ejemplo, les pongo yo ahí una deuda de juego, o obligaciones que ya se encuentran prescriptas. Antes se las llamaba obligaciones naturales, como le he puesto yo, pero que el mismo término obligación era una contradicción. La contradicción trae como consecuencia, sí o sí, es que pueda ejecutarse forzadamente. Cosa que acá no puede ser de ninguna manera. Es, como les digo, ese pago voluntario, ese pago va a ser irrepetible y no puede forzarse su pago. Y el principio de la buena fe es cuando tiene que ver el principio de la buena fe en las obligaciones, tiene que partir del artículo que ustedes deben haber visto, supongo, en Derecho Privado 1, que el artículo 9 del Código Civil y Comercial dice que el principio de buena fe está previsto en que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, porque lo contrario sería un abuso de derecho. Esto estaba en el artículo 9 y el 10 del Código Civil. Esto es algo que se puso nuevo en el Código, también estableciendo moralizando el derecho, estableciendo que todas las partes deben tener una conducta de buena fe para que la justicia lo proteja. Entonces, el 729, van a ver que después vamos a hablar de buena fe acá en las obligaciones, después vamos a hablar de los contratos, vamos a hablar de la buena fe en los contratos, en cada una de las partes, porque es un principio general del derecho privado. Buena fe, dice, acá el deudor y acreedor, dice, deben obrar con cuidado, con previsión y según las exigencias de la buena fe. Con cuidado y previsión, esto es lo que ustedes tienen que tener mucho en cuenta. Recuerden que ustedes, los contadores, son, después de los abogados y escribanos, los que más derecho tienen, porque manejan mucho el tema del derecho. Y entonces, saber que todas las obligaciones, los contratos, las sociedades, lo que hagan, tiene que hacerse con mucho cuidado, o sea, nada de la ligera, previendo a ver qué consecuencias puede tener y analizando las cosas. O sea, no es que me traen algo, un contrato para firmar y yo lo firmo rápidamente. Esto les voy a insistir mucho yo en los contratos, sino que vamos a irnos a verificar, a leer el artículo y decir, bueno, mañana nos juntamos, déjamelo leer, dame el borrador y vamos a ver. Y ver cuáles son las consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que yo me voy a obligar después me va a poder ser ejecutado en forma forzada, salvo el tema de la buena fe, pero se supone que nadie puede, un principio también general del derecho, es que nadie puede alegar su propia torpeza. Yo no puedo justificar, mire, es la verdad que yo soy me gusta hacer las cosas rápidas, por eso no he mirado bien. No, o sea, tenemos obligación de obrar con cuidado, con previsión, y según las exigencias de la buena fe. Además, en lo que, en la relación, el vínculo jurídico que hagamos con la otra parte. Esto es fundamental, el deber moral y el de la buena fe. Bueno, ya tenemos la definición, el sujeto, el objeto, la causa, y vamos a ver qué efectos tienen las obligaciones en general. Vamos a ver que los efectos, primero, ¿qué son los efectos? Son las consecuencias jurídicas que van a derivar de una obligación. A ver qué consecuencias jurídicas vamos a tener nosotros que derivan de una obligación. El efecto de la obligación va a ser colocar siempre, el principal efecto es colocar al deudor en la necesidad de cumplir por sí mismo o por intermedio de otra persona, aquello que prometió. Si ello no ocurre, le da al acreedor, la consecuencia que tiene para el acreedor es que le da los medios legales para que obtenga la correspondiente ejecución forzada o indemnización. Vamos a ver que los tiempos en que se producen, vamos a ver, vamos a tener distintos tiempos. Efectos inmediatos en la obligación. Cuando yo tengo un efecto inmediato, desde que nace la obligación, desde el nacimiento de la obligación, yo ya tengo el efecto concreto. Es decir, si yo hago una compra al contado, hago una compra al contado y no entrego las consecuencias que tengo de tener que entregar el dinero por ello, es inmediata, si fue al contado.
Efecto diferido en el tiempo es porque existe algún plazo, condición que va a postergar el derecho del acreedor. Acá en efecto diferido en el tiempo también tenemos, por ejemplo, hay casos de contratos de compraventa, que han ofrecido cada vez menos con el tema inflacionario y el problema económico. Decían, por ejemplo, que compra usted un pasaje de avión, por ejemplo, lo compra, estamos hablando de marzo, y comience a pagarlo en junio. Quiere decir que tenemos acá un plazo o condición que posterga el derecho del acreedor. Obviamente es una forma de atraer al consumidor para que compre. O efecto diferido en el tiempo también tiene que ver que yo compre al tiempo, vaya a comprar el tiempo de que efectivamente se coseche. Comprobantes de tiempo, en nuestras zonas se pacta mucho eso, que yo compre una producción, al bulto se llama, al bulto, o sea, lo que realmente se pueda cosechar al final de temporada, librándose de la piedra, de la helada, con lo cual pago mucha menos plata, y recién al final de la temporada, cuando se coseche, vamos a ver, ahí va a nacer la obligación del deudor de entregar lo que ha quedado. Efecto instantáneo se agota en una sola vez con el cumplimiento de una única prestación. Bueno, esto es la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida. Y efecto permanente es cuando el efecto se va a producir en el transcurso, a lo largo del transcurso de un determinado tiempo. Ese permanente es relativo, a un determinado tiempo. Es decir, si yo hago un contrato de alquiler, se llama locación, nosotros vamos a hablar de locación cuando hablemos de alquiler, se hace, por ejemplo, por 3 años. Durante esos 3 años tengo, si soy el inquilino, la obligación de pagar mensualmente el canon de alquiler, que sería alquiler en sí. Vamos a continuar. ¿Entre quiénes se producen los efectos? Esto es muy importante. ¿Entre quiénes se producen los efectos? Vamos a ver que el principio general es que las obligaciones van a producir efectos solo entre el acreedor y deudor, en principio, entre el acreedor y el deudor, o sus sucesores universales o singulares. Nunca va a tener efecto con respecto a terceros, es decir, yo no podría obligar a un tercero con mi voluntad, de ninguna manera. Entonces, acreedor y deudor está claro, y sus sucesores universales o singulares, ¿quiénes son? Los sucesores universales son, en el caso que fallezca el acreedor o fallezca el deudor, los herederos, ¿sí?, son los sucesores universales, y van a tener que cumplir con aquello a lo que se obligó, ¿sí?, la persona a la que heredan. Y el sucesor singular se refiere a aquel que haya adquirido la cosa. Singular, adquirió la cosa. Tenía que, estaba obligado a hacer venderle en 6, no sé, determinado tiempo, algo. El que lo compró, el que lo adquirió de alguna manera legítima, tiene que cumplir con esa obligación. Por ejemplo, fíjense, el contrato decimos nosotros alquiler, ahora le llamamos contrato de locación. Ese contrato de locación, en el caso de que la persona, el propietario, que sería el locador, el propietario, haya vendido la casa que está alquilando y recién comienza un contrato de alquiler, está en el primer año, decimos que son 3. El sucesor singular, que es quien le compró la propiedad, tiene la obligación de respetarle al inquilino, locatario, tiene la obligación de respetarle los 3 años de locación. No podría sacarlo de ninguna manera por más que haya comprado la cosa. O haya comprado. Efectos con relación al acreedor. Los efectos con relación al acreedor. Los principales, bueno, ya sabemos entonces, los principales son que el acreedor satisfaga su interés en la obligación. ¿Qué es lo que quiere su interés en la obligación? Que reciba lo que se le prometió. Que reciba lo que se le prometió de dar, de hacer o de no hacer. Por ejemplo, un pago, se le entregue algo lo que se le prometió, y si no, que se indemnice, un valor equivalente. Vamos a ver estos efectos principales, los vamos a dividir en normales y anormales. Los normales es que, primero,
por cumplimiento voluntario del deudor es que cobre exactamente aquello que prometió pagar. ¿Hacer o no hacer? Que cumplimiento voluntario. Cumplimiento voluntario. Segundo, por cumplimiento forzado, o ejecución forzada se llama, es decir, que voy a la justicia y exijo, a través de la justicia, que esa persona, que es mi deudora, me pague. Ustedes han escuchado que se inicia un juicio por cobro de pesos, por ejemplo, y esa persona le embargan los bienes, le embargan el sueldo, por lo cual ese embargo quiere decir que queda ese sueldo, una parte del porcentaje de eso queda afectado por la justicia para el pago de la obligación. O se remate, o nuevamente si no se paga, luego de todo esto se remate. Remate quiere decir es que se vende al mejor postor un bien determinado. El bien que primero se embargó, que después se secuestró, salvo que sea un recibo de sueldo con el cual obligan al empleador a que deposite todos los meses la suma que se le ha exigido. Otra forma de cumplimiento es hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Es decir, que alguien, un tercero, cumpla con la obligación a costa del deudor, ¿sí? Supónganse que se comprometió a realizar una vivienda, un contrato eso se llama un contrato de obra, a un constructor para que le dice, empieza a constructor a realizar una obra. Se puede hacer que cumpla otra persona a costa del deudor, pagando el deudor la obligación, a costa del deudor. Y efectos anormales, que se llama una ejecución indirecta o sustitutiva, se está refiriendo que si no ha sido posible ninguno de estos caminos que vimos nosotros en la normal, por cumplimiento voluntario, por ejecución forzada, o hacérselo procurar por otra a costa del deudor, se va a obtener del deudor la indemnización, que no ha sido posible, no ser posible el cumplimiento normal. Entonces la indemnización es, decíamos, esa valoración económica de esto. ¿Cuál sería la valoración económica del no cumplimiento y de lo que el acreedor tiene derecho a percibir? Eso se llama una indemnización. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la responsabilidad civil? Hablábamos de la responsabilidad civil en el caso de un accidente de tránsito. La persona que es culpable, que no paga, va a requerírsele que una indemnización que va a tener que ver con el costo de no sé, si lo hubieran tenido que operar, el tiempo en kinesiología, el tiempo que no pudiera trabajar, el arreglo, reparación del vehículo, todo este tipo de cosas. Bueno, y efectos secundarios son aquellos que tienden a proteger el crédito del acreedor y el patrimonio del deudor. ¿Qué quiere decir esa medida secundaria? Es decir, evitar que se vaya a tratar, o sea, tratar de que el deudor haga maniobras para sacar de su patrimonio bienes, y entonces después decir que no tiene con qué pagar, y no pueda pagar ni siquiera una indemnización. Entonces, porque nosotros siempre decimos, si tiene algo, se puede reclamar esto, siempre y cuando el otro no se haya cambiado los bienes a nombre de otro, se haya deshecho los bienes. Esta maniobra estamos hablando. Entonces, eso se llama pedir medidas precautorias a un juez, o cautelar, protectorias, como embargos, inhibiciones, para proteger los bienes. O una acción subrogatoria, que la vamos a ver enseguida. Tenemos una acción subrogatoria para proteger cuando, por ejemplo, el deudor no quiere pagarle al acreedor, y a su vez sabemos que él mismo es acreedor de otra persona, pero no le quiere cobrar porque sabe que esa plata que cobre va a ir a su acreedor principal. Bueno, la ley permite la acción subrogatoria, es decir, que el acreedor, ¿sí?, el primer acreedor, vaya y le cobre a ese deudor de su deudor para que entre al patrimonio del deudor original. Después lo vamos a explicar bien en la acción subrogatoria. Subrogar es que subrogo yo a una persona y me pongo en el lugar de esa persona. En ese caso el deudor, para reclamar esa plata que él no quiere cobrar porque sabe que se va a ir al acreedor, entonces para que no se pierda y venga el patrimonio del cual se va a cobrar. Bien. Efectos con relación al deudor. Consisten en ciertos derechos a favor del deudor. Consisten en ciertos derechos a favor del deudor. Primero,
es que también el deudor tiene cosas para exigirle al acreedor. Primero es que el acreedor colabore en todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de la obligación. Supónganse que han contratado los servicios de una empresa constructora, o de un arquitecto, de un ingeniero civil, y para que realice una obra. Pero no le da los planos, no le da los planos, no le firma, no le da todas las firmas que necesita a los efectos de habilitar en la municipalidad y verificar cómo puede hacer todas las operaciones necesarias para poder iniciar la obra. Entonces, el derecho a exigir la colaboración del acreedor para cumplir. Y siempre volvemos a decir esto, que actúe con cuidado, previsión y según las reglas de la buena fe. Uno y otro. Derecho a pagar. Después, no solo que tiene la obligación de pagar, esto es muy importante, tiene el derecho de liberarse de esa obligación. Entonces tiene el derecho a pagar y quedar liberado después del pago. Entonces, y después de esto también puede exigir que le den un recibo. El acreedor debería dar un recibo siempre, que se le realice un pago, entregarle un recibo de que el pago está hecho, para no reclamarle después, decirle, mire, usted no me pagó y no tenga con qué probar que pagó. Entonces, algo de obrar con cuidado y previsión es, si somos deudores, es que cuando pagamos, pedir un recibo, que esté bien claro de qué es lo que pagamos, qué monto pagamos, qué día pagamos, y si pagamos la totalidad o parcialmente algo, siempre. Entonces, exigir recibo, que es decir, el instrumento donde conste que ha cumplido. Y derecho a repeler las acciones del acreedor es, si la obligación, por ejemplo, se haya extinguida por alguna causa, una causa legal, se haya extinguida, es decir, por ejemplo, cuando yo les decía que prescribió, que no tenemos todo el tiempo para exigir el pago. Por ejemplo, nosotros tenemos un principio de prescripción de obligaciones, en principio que son 5 años. Después vamos a ver en la extinción de las obligaciones algo de prescripción, y ahí vamos a ver entonces, si no exigió el cumplimiento de su obligación, depende que sea, puede ser, hay prescripciones que son de 5 años, de 3 años, de 2 años, hasta de 1 año, y otras mucho más prolongadas que son incluso hasta 20 años. Entonces, si la obligación está extinguida, ¿sí? Puede, cuando el otro le exija, le inicie una acción pro cobro, porque se ha demorado en cobrarla, pues si lo hubiera iniciado la acción de cobro antes, hubiera cobrado perfectamente. Y oponerle, decirle que a esta fecha está prescripta, por lo tanto no le va a pagar. El juez le va a dar la razón al deudor. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el juez? Ustedes dicen, qué injusto. No, no es injusto. Lo que quiere la justicia es que, habiendo todo, como yo les dije, existiendo la cantidad de juzgados, jueces, leyes, protección que hay, es que se use. Entonces, el que no usa el derecho lo puede perder. El acreedor que no usa el derecho, es decir, que tengo paciencia, primero lo voy y lo intimo, no paga, iniciar la acción, pero en el debido tiempo. No en el tiempo en que se pueda ver ya directamente prescripto. Entonces ahí puede repeler todas las acciones, como también si pagó, ¿sí? Si pagó y le reclama el pago, ahí es lo que viene el tema del recibo, que tenga el recibo suficiente para demostrarle o que fue un pago parcial, entonces que no debe el total sino una parte, o que pagó la totalidad, que canceló la obligación. Entonces, eso es muy importante, por prescripción o por pago, cualquiera de ellas. Bien, vamos a ver algo muy importante. Acá seguimos hablando como si estuviéramos mirando el código. Habla, como decíamos, obligaciones en general, en un capítulo que se llama Acciones y Garantía Común de los Acreedores. ¿Se acuerdan que recién hablamos de la subrogatoria? Fíjense, acá está la subrogatoria, directa subrogatoria, garantía común de los acreedores. Esto nos lo pide el programa también. Acciones y garantía común de los acreedores. Es decir, bueno, en este derecho que tiene el acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación, vamos a ver que tiene determinadas acciones para exigirla. ¿Y cuál es la garantía que tiene? ¿Qué garantía tendría el acreedor de que va a poder percibir lo que la otra persona le debe, o al menos una indemnización? Bueno, la garantía común de los acreedores va a ser el patrimonio del deudor, ¿sí? O sea, los bienes que tiene, los bienes y las deudas que tenga. Esto que decíamos cuando decíamos la deuda que no quiere cobrar porque sabe que si la cobra se la va a tomar este acreedor. Entonces, los bienes y las deudas. Entonces, vamos a ver cómo es esto. ¿Cuál es la garantía común de los acreedores? Los bienes que constituyen la garantía son aquellos
presentes y futuros del deudor. Presentes y futuros, todos aquellos que vaya a tener también en el futuro, constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, o sea, primero lo va a embargar, lo va a secuestrar y lo va a rematar, la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. No es que va a poder hacerle un daño por un daño tremendo, es decir, le debe, no sé, le debe 10.000 pesos y le embarga la casa. O sea, no es proporcionado. Le debe 10.000 pesos y le embarga, bueno, un televisor, le embarga el sueldo, le embarga... Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. O sea, en principio, todos los acreedores que tenga ese deudor, por ejemplo, Juan, tiene como acreedor, le debe a Pedro, le debe a María, le debe a José, todos ellos son acreedores. En principio, todos ellos tienen la misma igualdad, en principio, la misma igualdad de derecho a que el otro le pague. Pero, salvo, eso es en principio, salvo que exista una preferencia especial. Por ejemplo, aquel que le vendió la casa, los famosos créditos hipotecarios son cuando se pide un préstamo para hacer la casa o para comprar la casa. Esos tienen como garantía la casa. Quiere decir que ese, ningún otro acreedor va a acceder. Primero accede el acreedor hipotecario y si sobra algo va al resto de los acreedores. O una prenda, que es cuando, por ejemplo, compro un auto a crédito, ¿sí? Se hace prenda el auto. Ese auto, la prenda del auto, si no se paga la cuota del auto, la prenda es del concesionario de la fábrica que él se lo vendió. Primero a él, igual que le hipotecan la casa. Y después lo que quede, sí irá para el resto de los acreedores. O un juicio laboral, por ejemplo, todas las personas que han trabajado en la empresa, tienen los bienes de la empresa, primero son para los trabajadores, ¿sí? Salvo que no vienen hipoteca, y después para el resto que son los acreedores comunes. Bueno, fíjense que hay una concordancia de este artículo que habla en las obligaciones del 743 de los bienes que constituyen la garantía con el 242 que habla de la garantía común también. Dice, todos los bienes del deudor están afectados del cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, como hemos venido diciendo. Con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Quiere decir que hay bienes que el código establece que no se pueden embargar por una deuda, y menos aún ejecutarlo para venderlo por una deuda. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de esta manera. El mismo artículo del Código Civil va a decir, 744 del Código Civil, va a decir qué bienes son excluidos de la garantía común que tienen los acreedores para cobrarse. ¿Qué bienes del deudor son excluidos de esa garantía para el acreedor para cobrarse? Quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo anterior, primero, las ropas y muebles, fíjense esto, las ropas y los muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. O sea, eso no puede embargarse ni ejecutarse por una cuestión de principios elementales de protección de lo necesario para la vida. Segundo, tampoco se pueden embargar ni ejecutar los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, del arte u oficio del deudor. Supónganse que fuera un carpintero. Si le saco las máquinas con las que hace la carpintería, con las que corta, con las que pule, con las que hace todo esto, nunca me va a pagar porque no va a poder ejercer la profesión. Si es una modista y le quito la máquina de coser. Bueno, y así en cada caso. Entonces, eso se deja, ¿por qué? Porque si no, no va a poder trabajar, pierde todo, pierde el trabajo, tampoco le va a pagar a nadie. O sea, se hace un daño por el daño mismo. Estos que están en clarito son los que normalmente menos le pido, pero digo, son el caso de los sepulcros, ¿sí? Los que están en el cementerio, que no se puede, los sepulcros no son decir, te voy a ir a embargar o ejecutar el sepulcro de tus abuelos, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, sí, la manera en que hay de embargarlo y ejecutarlo es que haya sido que la construcción de ese sepulcro, la construcción o la reparación, y no se haya pagado. En ese caso sí, porque tiene que ver con el valor que toma. Después habla el Código Civil que los bienes que están afectados a cualquier religión que esté reconocida por el Estado son inembargables. O sea que una iglesia no es embargable, sea de la iglesia católica, evangélica, judía, musulmana. Y después los derechos de usufructo, de uso, de habitación, así como las servidumbres prediales,
tampoco son embargables ni ejecutables. ¿Para qué hace una persona que tiene el usufructo? Vendió la casa pero se quedó con el usufructo mientras viva, no puede embargarle eso, ¿sí? Esto ustedes lo han visto, creo que han tenido derechos reales. Eh, Porque son derechos de uso. ¿M? Y la servidumbre predial se refiere, por ejemplo, cuando tengo que pasar de una, por ejemplo, de una finca a la otra, no hay una calle, sino que hay un callejón interno que se llama servidumbre de paso y que es obligatoria, no porque esté en mi propiedad voy a poder sacársela o un acreedor. Ese es un derecho de paso hacia su lugar, hacia su vivienda. Tampoco van a ser tan excluidas de la garantía común las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones de su integridad psicofísica. Cualquier indemnización que correspondan, por ejemplo, decíamos el caso del accidente de auto que decíamos, la víctima va a recibir una indemnización por todo el daño material derivado, como decíamos, las operaciones, el tiempo que estuvo sin trabajo, a veces alguna persona familiar que pueda haber muerto en ese mismo accidente, por el cual le han tenido que pagar también daño moral. Esas indemnizaciones que son por esos hechos, pues corresponden por daño moral y daño derivado de lesiones físicas y psicofísicas, esas tampoco son embargables. Y tampoco, fíjense que establece el código, aquellas indemnizaciones que provengan por fallecimiento en caso de homicidio, ¿m? Que puede ser ese caso también, estamos hablando de las lesiones de homicidio culposo, en el caso de una responsabilidad que decimos de un accidente de tránsito en donde muere, muere una de las partes, la indemnización que le corresponde al culpable en el caso de homicidio, que le corresponde pagarle por alimentos, por los alimentos que le corresponden al cónyuge, al conviviente, a los hijos de la víctima que tengan derecho a alimentos, ¿cierto? Que estén dentro de la edad en la cual hay que pasar alimentos. Normalmente hasta los 21 años. Sí. Bueno, en derecho alimentario. Y H, los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. ¿Mm? Esto es fundamental tener en cuenta. Después hay otros bienes que son excluidos de la garantía de los acreedores, como por ejemplo el leasing. El leasing es un contrato que nosotros vamos a ver en los contratos, que habla de que se alquila una cosa con una opción a compra. Por ejemplo, puedo alquilar un vehículo por un tiempo determinado y después decidir si lo compro o no lo compro o lo devuelvo. El leasing, mientras sea el periodo de alquiler, evidentemente no puede ser garantía de los acreedores de aquel que ha contratado el leasing a su favor, el que tiene el auto. ¿Por qué? Porque no es el propietario. Ya cuando ejerza la opción a compra, si se lo queda, ahí sí, en ese caso, pasa a ser garantía de los acreedores. Bienes de ejecutabilidad limitada. Acá no es que son inejecutables como los anteriores que hemos visto. Son limitadas. ¿Cuáles? Los bienes de particulares afectados a un servicio público. Esos bienes de particulares afectados a un servicio público es, por ejemplo, es un bien de un particular, pero que están afectados a un servicio de un público, un montón de gente. Por ejemplo, podríamos decir nosotros que es el propietario de un ómnibus, de un colectivo, y que ese bien, ese vehículo, si está afectado, realmente tiene ese colectivo tiene una zona y una autorización dada para realizar el transporte entre determinados lugares, está afectado a un servicio público. Entonces, ¿por qué es esto? Y es porque realmente lo que se pactó cuando se dictó el código nuevo, se pactó proteger aquellos derechos que incidían en mucha gente, o sea, que no una persona tenga prioridad sobre el interés de muchos, por ejemplo. Entonces, acá decimos, viene particular afectado a un servicio público, ver diapositiva 16, me parece que no es porque estuve cambiándola, servicio público acá, es 14.
Entonces vamos a cambiarlo acá a 14. A 14. Entonces, vamos a ver la 14, ¿qué dice? Dice, bienes afectados directamente a un servicio público. Si se trata de los bienes de particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio. Ojo, dice, no son inembargables, pero lo pueden embargar, pero no lo van a poder ejecutar si perjudican la prestación del servicio. Se decir, ¿por qué? Lo que yo les decía recién, si son de particulares, porque el artículo 14 del Código Civil y Comercial dispone que la ley no ampara el ejercicio de derechos individuales cuando puedan afectar a los de incidencia colectiva. Volvemos. ¿Qué otro? Bueno, acá también vamos a tener que cambiar 14, y vamos a ver a cuál más. Afectación de un inmueble destinado a vivienda inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Van a ver que hay, no sé si ustedes escucharon hablar antes del famoso bien de familia, que ahora el código lo modificó totalmente y se llama afectación de un inmueble destinado a vivienda. Ya van a ver por qué es diferente. Entonces, si está inscrito en el registro de la propiedad inmueble, eso va a ser inembargable. Vamos a ver qué dijimos que era ejecutabilidad limitada, o sea que para algunas cosas sí. Entonces, vamos a ver. A la 20. Entonces, acá estábamos en la, acá es a la 20. Bueno, entonces, bienes de particulares afectados a un servicio público, ver la diapositiva 14 como dijimos, y después la afectación de inmueble destinado a vivienda inscrito en el registro de propiedad inmueble, ya lo vamos a ver enseguida, y también, fíjense lo que agrega el código, protección de la vivienda familiar en caso de matrimonio, o protección de la vivienda familiar en unión convivencial. Tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, la ley protege que no, por ejemplo, por las deudas del esposo, la mujer se quede y los hijos sin casa. En el caso de la unión convivencial, también es una vivienda familiar. Acuérdense que la unión convivencial, siempre y cuando esté inscrita, la unión convivencial puede estar inscrita o no en el registro civil, en la nueva reforma que se ha hecho, que antes no figuraba. Entonces, salvo ¿por qué es limitada? Porque si la hubieran contraído los dos, los dos miembros de la pareja, ¿sí? En ese caso sí sería ejecutable, o no en el caso que sea absolutamente por uno, o por interés de ambos. En resumen, su ejecutabilidad está subordinada a cierta condición o solo disponible para ciertos acreedores, nada más. Bueno, ahora vamos a ver el tema de lo que les decía, la afectación de un inmueble destinado a vivienda. Esto es muy importante, que se llama Sistema de Protección de la Vivienda. Antes, vuelvo a decir, era el famoso bien de familia, y ahora llamamos Sistema de Protección de la Vivienda, tanto familiar como personal. Esta es la diferencia. Antes tenía que ser, en el caso de una persona sola, no podía ser. Decía, protección de la vivienda familiar. Entonces, si una persona es soltera, no tenía derecho a la protección. Ahora la ley lo cambia y dice que puede pedirse el sistema de protección de la vivienda, sea que viva una familia o que sea que viva una persona sola. Esto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, ustedes y su familia. Es un inmueble que esté afectado a vivienda, o sea, no puede ser que esté afectado a comercio u otra cosa, tiene que ser afectado a vivienda. Lo que significa esto es la previsión que tiene el Código y la Constitución nuestra de proteger la vivienda familiar o personal. Entonces dice, el 244 dice, fíjense, acá estamos en el 244, puede afectarse al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda, tanto por la totalidad del inmueble como hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la que puedan conceder otras leyes. La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. El registro de la propiedad inmueble o registro de la propiedad raíz es el que tenemos nosotros, que está al lado de Megatone. Es en Mitre y la que sigue, Bernardo Irigoyen. Al lado está el registro de la propiedad raíz o registro de la propiedad inmueble.
según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. Ya vamos a ver de qué hablamos con esta prioridad temporal. No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de 2 o más inmuebles afectados, la ley no se lo va a permitir y va a tener que optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter, dentro del plazo que le fije la ley, y si no, se dejará el apercibimiento, si la consecuencia será que la ley lo va a dejar el que constituyó el primer término. Si no elige él, el que constituyó el primer término. Bien, entonces decimos acá, no es el protector únicamente de la familia, sino de la vivienda de la persona soltera. Esto es muy importante porque hasta ahora, y muchas personas creen que sigue existiendo el anterior, el bien de familia. ¿Se parece al régimen derogado del bien de familia? Es distinto. ¿Es urbano? También. En la zona urbana o en la zona rural, siempre que sea afectado vivienda, y si es rural, que no supere la unidad económica. Yo no recuerdo cuáles en la municipalidad tendríamos que preguntar, si alguien tiene posibilidades de alguien conocido que trabaja en la municipalidad me cuenta, si no tengo que averiguarlo, tienen, para poder separar, para las unidades de vivienda, tienen que tener una cantidad de metros. Entonces, eso es lo que puede estar afectado. O sea, no puedo yo decir que voy a afectar a un inmueble para que no me lo embarguen un inmueble que tiene 6 hectáreas. Entonces, bueno, su vivienda es una cosa, pero todo el resto sí se puede. Entonces, el límite sería la unidad económica. En inmueble rural, fíjense como lo dice el 256, habla directamente que no exceda la unidad económica de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales. En este caso, son la municipalidad. Reglamentaciones locales. Acá le vamos a poner la municipalidad. 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 De cada lugar. Bien. Puede afectarse hasta el valor de la unidad económica, siempre que se cumplan todos los requisitos, especialmente la afectación a vivienda. Bien, vamos a 16. La afectación puede ser solicitada por el titular registral, o sea, ¿quién es el titular registral en el registro de propiedad? Puede ser solicitada por el titular registral, y si el inmueble está en condominio, la tienen que solicitar todos los cotitulares conjuntamente. Si está en condominio, supónganse que está en condominio de 2 personas, tienen que solicitarla todos en conjunto. Esto va a ser lo mismo que cuando yo quiera alquilar una vivienda y son 2 los titulares, tienen que estar la aceptación de ambos. Por ejemplo, son cotitulares porque son 3 hermanos que tienen la vivienda por sucesión, y quedaron todos como condóminos de la sucesión. Tienen que pedirla a todos. La afectación puede disponerse por actos de última voluntad. Se puede decir que quede por acto de última voluntad, sobre todo para proteger a los que quedan. En este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del Ministerio Público. Pero en el caso que hay beneficiarios incapaces, vamos a ver que esto es muy importante, que el nuevo código protege mucho a aquellas personas que son incapaces, ¿sí? O con capacidad restringida, porque ha limitado mucho el tema de la capacidad. Esto lo deben haber visto en privado uno de ustedes. Entonces, en el caso de esto tienen que tener mucho ojo los jueces y los fiscales, porque tienen que protegerlos efectivamente. La afectación también puede ser decidida por el juez a petición de parte en la resolución que atribuye a la vivienda, siempre y cuando sea en un juicio de divorcio, en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. En cualquiera de los 2 casos, en el divorcio o la división de bienes, si hay incapaces con capacidad restringida, puede establecer que sea un inmueble afectado a vivienda, para que no puedan quedarse afuera sin protección. Esto lo hace mucho el Código ahora. Legitimación, los legitimados para pedirlo son los propietarios, el testador, quien hace un testamento para el caso cuando se muera. En el caso también, para la protección de los incapaces, como dijimos recién, es deber del juez de la sucesión y del Ministerio Público. Y la protección de los incapaces es deber también del juez del divorcio. O sea, el juez de la sucesión o el juez del divorcio y el Ministerio Público deben proteger a los incapaces que haya en el divorcio o en la sucesión.
Los beneficiarios, ¿quiénes son beneficiarios? Tenemos, que puede ser el propietario constituyente, el propietario, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes, los padres, abuelos o sus descendientes, hijos y nietos, en defecto de ellos sus parientes colaterales, dentro del tercer grado, pero siempre y cuando convivan con el constituyente. Estos son sobrinos o tíos, esos son los en tercer grado. Bueno, la afectación necesita, para ser efectiva, necesita que requiere que por lo menos uno de los beneficiarios que pone, habite el inmueble. Y para que subsista el beneficio, tienen que uno al menos vivir en el inmueble, porque si no vive ninguno, se va a pedir la desafectación y van a poder los acreedores tomarlo para ejecución forzosa. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y bueno, ahora en el caso que sea para una persona soltera, evidentemente que tiene que vivir ahí. No hay otra, el titular registral debe vivir ahí. ¿Cuál es el efecto principal de la afectación? El efecto principal, y esto es fundamental, que es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. Afectación inoponibles a los acreedores de causa anterior a esa afectación. A ver, ¿qué estoy diciendo acá? Que la afectación no se puede oponer a los acreedores anteriores a esa afectación, por supuesto. Es decir, la afectación de la vivienda va a ser para el futuro, ¿sí? Desde el momento en que yo lo inscribo, es para el futuro, las deudas que puedo originar en el futuro. Pero en el caso de las deudas anteriores, no, porque sería fraude a los acreedores. Claro, yo no quiero pagar a los acreedores, pongo afectada la vivienda. No, si las deudas son anteriores, va a cubrir, la afectación no va a ser oponible, eso es lo que quiere decir, la afectación es inoponible, a los acreedores de causa anterior a esa afectación. O sea, de fecha de causa anterior a esa afectación. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Ahí sí, para las posteriores, ¿sí? La afectación, la vivienda afectada, la vivienda afectada no va a poder ser tocada por una ejecución forzada por las deudas que sean después de que hizo la afectación de la vivienda. Pero hay algunas que no, excepto, dice, algunas que no, y que es razonable, fíjense. Decimos, estamos hablando de un departamento, por ejemplo. Las obligaciones por las expensas comunes que se pagan por los impuestos, acá tasas o contribuciones que graban directamente al inmueble, obviamente que esas hay que pagarlas sí o sí. Porque no sería justo que no se pagaran sabiendo que estaban permanentes. Las obligaciones con garantía real sobre el inmueble constituida de conformidad a lo previsto en el artículo 250. Aquellas que tengan, por ejemplo, el tema de las garantías hipotecarias, como decíamos, en ese caso van a estar, la garantía hipotecaria va a percibir, porque quieren ampliar la vivienda, por ejemplo, quieren ampliar la vivienda y pide un préstamo hipotecario, obviamente que para ampliarla va a surgir. Y obviamente también las que tienen origen, como decimos, en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda. Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, o incapaces o con capacidad restringida, en ese caso, o sea, si es por un juicio por alimentos, ¿sí? En ese caso sí le van a poder embargar y ejecutar la propiedad. O sea que acá está previendo la ley, que las deudas anteriores a la afectación deben cumplirse. No cubren porque sería un fraude a los acreedores. Y después de la Constitución no va a ser aplicada a aquellas que hagan una mejora, construcciones o mejoras en la vivienda, las que generen por las expensas comunes de la vivienda, que es toda la atención de la vivienda, por ejemplo, si fuera un departamento, las roturas que se hacen en el edificio, el pago de las personas que limpian, que cuidan, etc. Los impuestos inmobiliarios y las tasas o contribuciones municipales por la recolección de la basura, por ejemplo. Y tampoco en los juicios por alimentos. O sea, no se va a salvar una persona. Si no le paga a sus hijos, no puede proteger su vivienda. O sea, a sus hijos, que sean menores de edad, o que sean incapaces, o con capacidad restringida, aunque no sean menores de edad. Los frutos de la propiedad, supóngase que fuera como dijimos, una zona rural que tuviera plantaciones. Los frutos son embargables y ejecutables, porque no son indispensables para la vivienda. Y esto es importante porque dice que
créditos fiscales, las sucesiones pagan impuestos, ¿sí? Entonces dice que sería, la vivienda estaría, y son caros, bien caros. La vivienda afectada estaría exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte, siempre y cuando no sea desafectada durante 5 años, o sea que durante 5 años no van a poder sacarle la afectación, durante 5 años. Los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción de la afectación están exentas de impuestos y tasas. Esto es muy importante. Ustedes van al registro, ustedes o sus familias van a sus familiares van al registro de la propiedad raíz, donde les dije, y ahí les van a explicar cómo es el procedimiento, y es totalmente gratuito. Les van a explicar cómo es, y constituirlo, inscribirlo es libre de todo costo, totalmente gratuito. Y acá dice cuáles los deberes para la autoridad de aplicación. La autoridad administrativa de prestar asesoramiento, colaboración gratuita a los interesados para constituir, inscribir y cancelar esta afectación. Esto es muy importante. Este es más difícil que ocurra, pero sí que es la constitución, inscripción y afectación. ¿Cómo se puede desafectar y cancelar la inscripción? A solicitud del constituyente, pero ahora la ley va a decir que, por también disposiciones generales de la ley, que cualquier cosa, aunque sea del constituyente, va a tener que pedir la autorización, el asentimiento del cónyuge o de la pareja unida en unión convivencial que esté inscrita. Si este se opone o falta el consentimiento, es incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación la va a decidir el juez. En otro caso, a solicitud de la mayoría de los herederos, si la Constitución se dispuso por actos de última voluntad, salvo que el cónyuge no quiera, o existan beneficiarios incapaces, el juez debe resolver. Y a requerimiento de la mayoría de los condóminos, computada en proporción a sus respectivas partes indivisas. ¿Se acuerdan que decíamos que para pedirla, la tenían que pedir todos los condóminos, pero para desafectarla y cancelarla, basta la mayoría de los condóminos, basta la mayoría. En este caso es distinto, computada en proporción a sus respectivas partes indivisas. En ese caso, si hubiera 5 herederos y 4 dicen que se desafecte, bueno, se desafectará. En cambio, al principio los 5 tuvieron que pedirla. Bueno, vamos a ver, yo les dije que estaban los bienes, que eran la garantía común de los acreedores, y también o el patrimonio en general, que son los bienes y las deudas, presentes o futuras, que tenga un deudor. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el acreedor, que es Pedro, ¿sí? El acreedor es Pedro, José es su deudor, quien tiene que pagarle. ¿Qué pasa cuando este deudor a veces no quiere percibir, cuando él es acreedor de otros que le tienen que pagar a él, cuando otros le tienen que pagar a él no quiere percibirlo? Entonces vamos a ver, es la acción directa. Van a haber dos acciones, la acción directa y la acción subrogatoria. La acción directa lo dice su propia palabra, directa. Es la que compete al acreedor, a Pedro, para percibir lo que un tercero le debe a su deudor José, ¿sí? Hasta el importe del propio crédito. El acreedor lo va a ejercer por derecho propio, lo va a ejercer. Pedro lo va a ejercer por derecho propio y en su exclusivo beneficio, cosa que no va a pasar en la acción subrogatoria, que va a ser en beneficio de todos los acreedores. Entonces vamos a tener el ejemplo, dice, la acción directa van a ser solo aquellos casos que determina la ley. Uno de los casos que determina la ley es la sublocación. ¿Qué es la sublocación? O sea, dijimos que locación era el alquiler, lo que llamamos todos alquiler. Se le alquila, el locador le alquila al locatario una vivienda. Pero la sublocación implica que el locatario, por ejemplo, es una casa grande, y el locatario alquila una habitación o una parte de la vivienda a un tercero, siempre y cuando esté autorizado por el locador, para ayudarse también incluso al pago de esto. Entonces, fíjense que acá lo tenemos en ejemplo. Tenemos acreedor, que sería el Pedro, deudor, que sería José, y tercero, que sería este sería el locador o propietario, el locatario, el primer locatario, y este locatario arrienda a su vez lo que él, una parte de la vivienda que él alquila, que es el deudor del deudor. Que le podríamos poner Martín. Entonces, vamos a ver que Martín le debe, por esa sublocación, 3.000 pesos a José. Y José le debe a Pedro 5.000.
el locador, Pedro, puede pedirle directamente a Martín los 3.000 pesos que le debe. Le deben más todavía, 3.000, ¿sí? Para cobrarse él, puede cobrar directamente al deudor la suma en que no le ha pagado su locatario. Entonces, le puede pedir 3.000. Si en cambio fueran, supóngase que acá en vez de 3.000, fueran 6.000, solo podía cobrarle 5.000 y los 1.000 los tendría que dejar para que los cobre el deudor. Siempre por el monto que ha recibido. Vamos a ver los caracteres de la acción directa. La acción directa esta tiene el carácter, es excepcional, es de interpretación restrictiva, acuérdense que decíamos, con mucho cuidado lo vamos a interpretar, y solo en los casos expresamente previstos por la ley. ¿Qué casos previstos por la ley? Este de la sublocación que les dije, que es el ejemplo que nosotros pusimos. Incluso puede exigirle, acá ya les dije el monto que había de deuda, que eran los 3.000, puede exigirle también el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone, por ejemplo, si hubiese dañado, sabe que ha dañado la parte, no sé, de la cañería, o hay parte de la vivienda que ha dañado, puede causarle, hacerle pagar directamente a él los daños indebidos de la cosa. Y el sublocatario puede reclamarle a él el cumplimiento de algo que en el contrato se hubiera prometido, porque se supone que el contrato, para ser válido la sublocación, tiene que haber sido aprobado por el propietario original. Bien. Requisitos del ejercicio de la acción directa. Bueno, esto es importante. Para que pueda caminar la acción directa, tenemos que, tienen que ser los dos créditos, como habíamos dicho, los 5.000 y los 3.000, tienen que ser los dos exigibles. Ya estaban vencido el plazo en que tenían que pagarles, exigible, o el mismo día. Segundo, tiene que ser una deuda correlativa exigible del tercero, o sea, tanto la de José para Pedro, como la de Martín para José. Y tiene que haber una homogeneidad de ambos créditos entre sí. Homogeneidad quiere decir que sean iguales, que por ejemplo la deuda es en pesos. Los créditos deben ser fungibles, pues si el tercero, supónganse que Martín le debe a José vacas, y José le debe a Pedro dinero, y no sería posible. Entonces el actor no podría haber satisfecho su crédito con vacas en lugar de dinero, tendría que ser las dos por dinero. Bueno, y que además ninguno de los dos créditos va a ser objeto de embargo si no se ha iniciado la acción directa judicial, tengo que haber iniciado en la justicia, en el Poder Judicial, y además haber citado el deudor a juicio, haber citado a Martín al juicio también. Eso es absolutamente necesario. Bueno, efectos de la acción directa. Para el acreedor, desde la notificación de la demanda, causa el embargo del crédito a favor del acreedor demandante. Cuando Pedro le notificó a Martín, quedó directamente como embargado. Eso no le puede, Martín ya no puede pagarle a José, tiene que pagarle a Pedro, necesariamente. Y lo percibido ingresa directamente al patrimonio de Pedro y solo a él beneficia. En cambio, para el deudor, ¿qué pasa con el deudor? Por ejemplo, para José, lo libera frente a su acreedor en lo pagado. Para José, le va a deber ahora, en vez de 5.000, le va a deber, como le cobró 3.000 al otro, va a deber solo 2.000. Bien, acción subrogatoria. La acción subrogatoria es la otra acción que le habíamos mencionado anteriormente, y que es cuando estamos en la misma, es decir, para Pedro, José, en otro caso, ¿sí? Pedro, José y Martín. José no quiere cobrar una deuda, es remiso en cobrarle una deuda que le tiene que pagar Martín, porque sabe que lo que ingrese a su patrimonio se lo va a sacar Pedro por la deuda. Entonces, el acreedor de un crédito que sea cierto, el crédito que sea exigible, puede ejercer judicialmente, lo que exigible no puede ejercer judicialmente, o iniciar la acción subrogatoria es en el Poder Judicial, en tribunales, los derechos patrimoniales de su deudor, si este es remiso, o sea, no quiere cobrar, en hacerlo, o sea, no actúa o lo abandona, y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por este medio. Lo obtenido ingresa al patrimonio del deudor y beneficia a todos los acreedores. Acá, en la directa, pues se llama directa, la recibe directamente en su propio beneficio y por su propio derecho. En cambio, la subrogatoria la va a ingresar, ¿sí?, en el patrimonio del deudor, de José, pero para todos los acreedores que haya, no solo Pedro, sino todos los otros acreedores que puedan haber. ¿Qué están excluidos de la acción subrogatoria? Los derechos y acciones
que son extrapatrimoniales o personales del deudor, que pueden ser ejercidos por ellos. Por ejemplo, todo como habíamos visto antes, son todos los derechos que eran por indemnizaciones por lesiones personales, por daño moral, por daño físico, los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores, todos aquellos bienes inembargables, tampoco van a ser objeto de la acción subrogatoria, y las simples expectativas que pueda tener en un cobro, pero son simples expectativas, no hay ninguna realidad, en eso tampoco va a quedar excluido. Tiene que ser algo que sea un crédito cierto y exigible, no algo que estoy suponiendo que por ahí va a cobrar. Vamos, entonces, vamos a ver acá, efectos de la acción subrogatoria, entre el acreedor subrogante y el tercero demandado, vamos a ver nosotros que el demandado puede oponer todas las excepciones y causas de extinción que tenga contra el deudor subrogado. Lo mismo que dijimos antes, si el tercero demandado, que le tenía que pagar habíamos dicho Pedro, José, Martín, sin Martín, puede oponerle a Pedro todas las excepciones que tenga contra José. Por ejemplo, de que la deuda que tenía contra José esté prescripta, ya no puede pagar, o que le pagó, tiene un pago parcial. Entre el acreedor subrogante y el deudor subrogado, el acreedor subrogante no puede apropiarse lo que obtenga. Lo obtenido, como le dije, en las acciones directas era directamente para Pedro lo que obtenía. Acá no, ingresa al patrimonio de José para que sea repartido entre todos los acreedores. Entre el deudor subrogado y el demandado, el deudor subrogado puede recibir pagos del tercero demandado. Tenemos a Pedro, a José y a Martín. El deudor, este deudor subrogado, porque realmente este acreedor se pone en el lugar de José para pedirle lo que le debe Martín porque no lo quiere cobrar, José puede recibir pagos a Martín, puede recibir pago. En la acción directa dijimos que ya al momento que le notificaron la acción no podía cobrarle, no podía pagarle nada más que a Pedro. Respecto a los demás acreedores del deudor subrogado, lo producido por el ejercicio de la acción subrogatoria va a entrar al patrimonio de José y va a beneficiar a todos los acreedores, no solo a Pedro, a diferencia de la directa. Entonces acá tenemos los cuadritos resumen. Y decimos, acción directa y acción subrogatoria. Se parecen, pero no son iguales. La acción directa es una acción para que me pueda cobrar del patrimonio de un tercero, es una acción para que me pueda cobrar el patrimonio de un tercero, que es deudor de mi deudor. Dijimos, Pedro le va a cobrar a Martín, que es deudor de José. Es un medio legal directo para la satisfacción del crédito de él directamente. La subrogatoria es una acción para que Pedro pueda cobrar del patrimonio del deudor, ¿sí? de José, integrando lo que le debe Martín, pero es indirecto, no va derecho a él, va a volver al patrimonio, lo va a recibir y va a quedar embargado para todos los acreedores. ¿En la acción directa necesita probarlo? No, no requiere probarlo. Lo pide la ejecución de la acción directa. Acá en la acción subrogatoria va a tener que probar en el juicio que el deudor, o sea que José es remiso, que no quiere cobrarle a Martín. Preferencia. En la acción directa, ese juicio embarga directamente el crédito hasta el monto reclamado, que es los 5.000, por ejemplo, en este caso, y confiere preferencia porque es para él solamente. En la acción subrogatoria no confiere preferencia alguna al accionante subrogado, se embarga en el juicio, pero en beneficio de todos los acreedores. Bueno, vamos a ver acá las clases de obligaciones. Bueno, vamos a ver nosotros que tenemos un montón de clases de obligaciones. Y acá vamos a ver, no lo tengo, pero el sábado se los voy a ver si lo tengo específicamente, que es muy bueno, y en las guías de las obligaciones está, porque van a ver que hay un montón de categorías de obligaciones, de tipos de obligaciones, y ahí vienen una síntesis y un resumen muy, muy bueno, realmente, muy bueno porque, para no confundirse con cuadros sinópticos, muy buenos. Entonces decíamos que las clases de obligaciones pueden ser clases de obligaciones, acuérdense que decíamos de dar, de hacer y de no hacer. Entonces, acá tenemos dar, hacer y no hacer. De dar, vamos a ver que podemos tener distintos tipos de obligaciones de dar. Dar cosas ciertas, cosas inciertas, cantidades de cosas o sumas de dinero. Y vamos a ver que el tema, sobre todo, en el programa nos pide específicamente el tema de las
más especialmente el tema de todas, pero sobre todo las de las sumas de dinero. Entonces, vamos a ver. Obligaciones de dar. De dar cosas ciertas son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cosa determinada, totalmente cierta y determinada al momento de contraerse la obligación. Ejemplo, a casa ubicada, como decimos acá, en Salta, 250 San Rafael Mendoza. Es esa y no otra. Los efectos del deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla. El tema, lo que tiene, el efecto es muy importante, tiene que conservarla en el estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación. ¿Sí? Entonces, el deber de conservación es fundamental. En las cosas ciertas, el deudor tiene que conservarla, no dejarla destruir o arruinar hasta que la entregue. Y tiene que realizar diligencias necesarias para conservarla y entregarla. Supónganse que, no sé, por alguna lluvia, por alguna cosa, se pueden estar perjudicando esto, ir a protegerlas, a sacarlas del lugar donde está, o corregir el tema para que no se arruine. Tiene el deber de conservación y realizar diligencias necesarias para conservación y después para entregarla. Por ejemplo, el contrato de compra, en el contrato de compra-venta. Si tiene que venderme algo, no me lo puedo hacer que se venga mojado por la lluvia, además, de alquiler o de depósito. Dejo de depósito en algún lugar mi vehículo, mercadería. Tiene que mantener esa conservación, mantener la cosa inalterable, salvo realizar actos de cuidado y conservación, y gastos de la conservación que son a cargo del deudor. Por esto. Después tiene el deber de entrega. Tiene que entregar la cosa vendida con todos los accesorios, ¿sí? Si corresponde, en el lugar y tiempo que se hayan estipulado, y normalmente los gastos de entrega son a cargo del deudor, no del acreedor. Los gastos de entrega normalmente son a cargo del deudor, salvo por la autonomía de la voluntad que haya un pacto en contrario. La autonomía de la voluntad es uno de los principios de los contratos que establece que las partes pueden acordar libremente lo que pactan siempre y cuando no sea contrario a derecho, salvo pacto en contrario. Entonces, derecho de inspección, cualquiera de las partes tiene derecho a requerir inspección de la cosa en el acto de entrega, para ver si está todo en condiciones, y esa presunción de inexistencia de vicios implica, es decir, que yo, por ejemplo, alquilo una casa, y cuando alquilo la casa, al mirarla, cuando uno la ve normalmente, la ve en condiciones, y eso significa, nosotros tenemos vicios aparentes y vicios redivitorios u ocultos. Los vicios aparentes son aquellos que yo puedo ver, es decir, no tiene la puerta con un hueco, la puerta de entrada, bueno, es un vicio aparente. Si no digo nada, eso supone que yo lo he supuesto que no existe, no lo reclamo. Pero los vicios ocultos sí los puedo reclamar. Modalidades especiales de entrega. Las modalidades especiales de entrega cosa mueble cerrada o bajo cubierta. Vemos cuando pedimos cosas por internet que vienen totalmente cerradas, cerradas y selladas, tenemos 3 días para reclamar después de abierta. ¿Se acuerdan que hablamos de la prescripción en la caducidad? Acá tenemos 3 días desde la recepción para decir, mire, venía rota, tenía faltaban tal cosa. Acá no me pueden decirme los vicios aparentes. Le puedo reclamar los aparentes o los ocultos, pero dentro de los 3 días. Cosas que vienen encajonadas con precintos. Por ejemplo, uno va y compra una heladera en el supermercado, se la llevan a la casa todo embalada, o compra cualquier electrodoméstico que viene embalado y cerrado. Llega y tiene 3 días para reclamar eso. Que viene roto, viene algo. Después vamos a ver en otra de las unidades todo lo que es el derecho de consumo, la defensa de los usuarios y consumidores. Bueno, de dar cosas ciertas para restituirlas. Hay casos en que el dueño de la cosa ya no es el deudor, sino el acreedor. Fíjense, acá el dueño de la cosa no es el deudor, sino el acreedor. Por ejemplo, en el caso de la locación, el locatario, que es el deudor, el inquilino, tiene obligación de restituir la cosa al propietario, quien puede exigir la entrega. Totalmente, está repitiendo lo mismo. Acá, de dar cosas ciertas para transferir su uso o tenencia, es cuando voy a transferir una cosa determinada que tenga por objeto transferir solamente el uso o la tenencia de ella. Nada más. Acá vamos a ver que el código mismo
remite a cuáles son estos casos. Son contratos. ¿Se acuerdan que decíamos que las obligaciones nacían por los contratos de la responsabilidad civil, de la donación? Bueno, contratos en particular, la locación. Claramente en la locación, el locador la entrega, tiene obligación de dar la casa, pero solamente para su uso o tenencia. En el leasing, es este que yo les dije que hay una parte del leasing que es alquiler y otra parte que es si elijo comprarlo o devolverlo. En la parte que es alquiler, solo uso salvo cuando ejerzo una compra. En el depósito, si ustedes dejan algo depositado, eh, no sé, en una empresa de depósito, en un garage, solo es tenencia nada más, hasta que ni siquiera, no puedo usarlo. Ustedes dejan guardado un auto en el garage, no puede usarlo, salir a pasear y a dar una vuelta, de ninguna manera. El comodato, van a ver que es un contrato que es parecido a la locación, nada más que gratuito, solo el uso tiene. En el depósito, tenencia, no puedo usarlo, los otros tres sí. Dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Creo que ustedes han visto el tema de los derechos reales, como les decía. En un derecho real, ningún derecho real se va a adquirir, por más que exista el contrato, si no se hace la tradición, o sea, si no le transmito la cosa al otro. Mientras no se haga la tradición, el comprador, el acreedor, solo tiene un derecho personal contra el deudor. Van a ver que en el contrato de compra-venta va a ser el derecho a exigirle que le transfiera la propiedad, pero no tiene la propiedad porque el otro no ha hecho la transmisión. Para exigirle que cumpla, pero no tiene un derecho real sobre la cosa. Entonces, la tradición es fundamental en este caso. De dar cosas ciertas por el género. ¿Qué es el género? Cosas que tienen las mismas características. Cuando yo hablo de la especie o la cantidad, hablo que quiero, no sé, una determinada cantidad de caballo, de vacas, de ovejas. En ese caso, vamos a ver cómo se eligen, es decir, quiero 10 caballos, ¿sí? Y 5 ovejas. En este caso vamos a ver que normalmente lo que establece el código, ¿quién elige del montón? Supuestamente que hay muchos más para elegir. ¿A quién elige? Corresponde al deudor, salvo que se pacte en contrario, que le corresponda, se pacte por autonomía de la voluntad, se pacte lo contrario. Entonces, el criterio es calidad media, que no sea ni absolutamente el mejor de todos, ni el peor de todos, una calidad media. El deudor no puede elegir el de peor calidad, ni el acreedor elegir el de mejor calidad. Los efectos de la individualización, vamos a ver qué pasa con el caso fortuito. Ustedes han visto lo que es el caso fortuito, es cuando ocurre un hecho que yo no pude evitar, que previsto, no lo pude evitar, de ninguna manera. Ese hecho fortuito, por ejemplo, el caso de un terremoto, de un ciclón, de un incendio que hemos visto tantos ahora, si se quema alguno de los caballos, por ejemplo, o se le cae con el viento un palo a alguno de los animales que estaba previsto, antes de la elección no se libera por caso fortuito. Pues no se van a perder todos los animales. En cambio, si ya los elegí, los tengo aparte y pasa eso, pasa el ciclón, el incendio, y daña alguno, ahí sí porque ya están seleccionados y elegidos. Bueno, acá vamos a tener un tema que es el que más nos importa de toda esta diversidad. De dar cosas ciertas, que son las cosas ciertas, son las sumas de dinero. Esto es fundamental. Es un tema de pregunta de examen sí o sí. Son las que tienen por objeto, desde el nacimiento de la obligación, esto es muy importante, son las que tienen por objeto desde que nació la obligación, desde que se constituyó la obligación, la entrega de una suma de dinero. No es que se cambió y después te indemnizo con la suma de dinero, no. Desde el comienzo lo que quería era una suma de dinero. Y vamos a tener tres diferentes tipos. Las obligaciones dinerarias, propiamente dichas, las obligaciones de valor y las obligaciones en moneda extranjera. Las obligaciones dinerarias son las que hemos dicho, las que al momento el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, si se dieron las pautas para que quedara determinada su momento, el momento de pago, pero que haya sido el momento de la constitución, el momento del nacimiento de la obligación. Recuerden eso es fundamental. Entonces tiene que ser determinado o determinable y tiene que haber sido desde el nacimiento de la constitución de la obligación. Las obligaciones de valor son obligaciones que son abstractas, es decir, hay que
Después medirles, darles un valor. Las deudas del valor lo que se debe es un valor abstracto que luego se habrá de medir en dinero. Ese valor del dinero debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en moneda sin curso legal, que se da habitualmente en el tráfico, y cuando ya directamente le damos un precio, ¿sí? Cuando ya le damos un precio, significa que ya pasa a ser una suma de dinero como las que vimos al principio, las sumas dinerarias. Diferencia y similitud entre obligaciones dinerarias y las de valor. Ambas se van a cancelar por el mismo medio, con dinero. Ambas se cancelan por el mismo medio, con dinero. Pero la diferencia radica en que las deudas de valor, lo que se debe es un valor abstracto constituido por bienes, valor que luego se habrá de medir en dinero cuando se realice un acuerdo de partes que le da un valor, una sentencia judicial, un juez que le da un valor, que liquide la deuda, y ahí, a partir de que ya está liquidada la deuda, el acuerdo de partes establece un monto, ya se transforma en una deuda de dinero. Por ejemplo, sería una obligación de valor, la obligación de pagar los trabajos que ha realizado el acreedor, o el de pagar daños y perjuicios. Voy a tener que ver después en la indemnización cuánto fue el daño, como decíamos, el daño que ha necesitado por medicina, medicamentos, tiempo de trabajo, reparación. En las de dinero siempre se debe dinero, en las de valor se debe algo de valor abstracto, un trabajo, una indemnización, que al momento del pago se va a transformar en dinero. En las obligaciones de dinero se debe estrictamente lo que se pactó. Si se pactó 5.000, dentro de 2 años cumplo entregando dicha suma, salvo que se haya pactado con intereses o indexación. En cambio, en las deudas de valor abstracto se tiene en cuenta el valor al momento de liquidarlas, establecer ya cuánto es el dinero. En los deudas de valor, lo adeudado puede ser actualizado sin que haga falta que lo diga. De dar cosas ciertas, obligaciones de dar moneda extranjera. ¿Qué pasa con los famosos dólares, por ejemplo, en nuestro país? En el Código Civil se consideran como dar cantidades de cosas, no de dinero. Se consideran como obligaciones de dar cantidades de cosas. Fíjense lo que dice el Código. Dice, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. Y el deudor, agrega la ley, puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Quiere decir, a ver, ¿cuánto vale el dólar? Acá entramos con el tema del dólar oficial. ¿Cuánto es el equivalente para darlo en moneda argentina? De esta forma se le da al deudor de una obligación en moneda extranjera la posibilidad de liberarse dando a su acreedor el equivalente en pesos. Entonces, en el régimen actual, la moneda extranjera no es dinero. Es una cosa no dineraria, pero el régimen legal argentino no prohíbe, fíjense, las obligaciones en moneda extranjera. Es más, las regula en varios supuestos. Por ejemplo, las regula en el depósito bancario. El artículo 1090 dice que la obligación en moneda extranjera derivada del mismo debe cumplirse o restituirse en la moneda de la misma especie. Si yo dejé en el banco, en la cuenta dólares, me tienen que dar dólares. En el mutuo es un préstamo, también puedo tomar en el banco, un mutuo en dólares. Entonces, en el mutuo, si lo tomé un crédito en dólares, debo pagarlo en dólares. Además, por el principio de la libertad de contratación, la autonomía de la voluntad que le decía, sí es válido que las partes pacten expresamente que el pago debe ser en moneda extranjera y que el deudor renuncie a la opción de liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea que primero el dólar es cosa, esto considerado cosa, pero puede ser que el deudor se libere pagando el equivalente en moneda argentina. Pero también puede ser que las dos partes pacten y que el deudor acuerde por la autonomía de la voluntad, la libertad de contratación, pacte que va a pagar en moneda extranjera. Entonces, eso no está prohibido por la ley. En el caso que lo haya pagado, renuncia a la opción de liberarse de pagar en moneda argentina. Bueno, y acá hemos terminado. Acá hemos terminado. Entonces, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces acá hemos hecho un avance grande. Entonces,
quedaríamos en que el sábado de la mañana, podemos ahí, en el caso, ustedes creo no tienen ninguna materia el sábado de la mañana, entonces ahí podríamos hacer una conexión sincrónica, o sea que ustedes se conecten, yo les dé en el grupo, les dé el link en el WhatsApp, espero que se hayan sumado todos al WhatsApp, ahí les establezco el link para comunicarse, y les digo la hora exactamente, que será a las 9 o las 9:30, por lo menos que hagamos una hora. Bien, entonces quedaríamos eso, que lo hagamos en el transcurso de la semana. De lo que queda la semana yo les voy a decir, les voy a dar el link y el horario en el que nos vamos a juntar. Insisto en el tema del WhatsApp, porque nos es mucho más rápido, aunque también lo puedo poner en el Econet, ¿no? Bueno, les pediría también, si me pueden decir en el grupo de WhatsApp, ¿cuántos son aproximadamente los que están inscritos ahora en segundo año? Eso sí me sería muy importante para tener una idea de cuántos son. Y nos vemos el sábado y esperemos que ya la semana que viene pueda ser que ya nos vamos a ver personalmente. Muchas gracias y nos vemos el sábado, chicos.